Biografía de Alfonsina Storni. Alfonsina Storni Martignoni nació en la pequeña localidad de Sala Capriasca, Suiza, el 29 de mayo de 1892. Sus padres de origen suizo habían regresado desde la ciudad de San Juan, en Argentina, a donde algunos años antes habían fundado una pequeña fábrica de cerveza. En 1896 retornaron a San Juan con Alfonsina, y allí criaron a los 4 hijos que tuvieron en total. Su madre era maestra y también bordaba, pintaba y cantaba. Su padre, desde muy joven, sufría de depresión y alcoholismo. En 1901, la familia se mudó a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y siendo aún una niña, Alfonsina lavó platos y se desempeñó como mesera en el Café Suizo, emprendimiento familiar que fracasó. Fue costurera y trabajó en una fábrica de gorras. A los 12 años ya había escrito su primer poema, actividad que continuó a escondidas de su madre, que la regañaba por sus pensamientos pesimistas. También se unió a una compañía de teatro como actriz, con la que recorrió varias ciudades argentinas. En ese tiempo, escribió su primera obra de teatro, Un corazón valiente, de la que no ha quedado registro. Posteriormente, luego del fallecimiento de su padre y el casamiento en segundas nupcias de su madre, se recibió de maestra rural en la localidad santafesina de Coronda y ejerció como tal. Además, comenzó a publicar sus poemas en revistas literarias como Mundo Rosarino, Monos y Monadas y Mundo Argentino. En este período, tuvo un romance con un hombre casado y al enterarse de su embarazo y de la indiferencia de su pareja, decidió mudarse a la ciudad de Buenos Aires. En abril de 1912 nació Alejandro, su único hijo. Siendo ya una madre soltera y con escasos recursos, trabajó como cajera en una tienda y también en la famosa revista Caras y Caretas. En 1916 apareció con grandes dificultades económicas su primer libro, La inquietud del rosal, y ya 2 años después publicó en mejores condiciones El dulce daño. Para ese entonces, su nombre resonaba en revistas literarias junto a modernistas de renombre como el mexicano Amado Nervo o el uruguayo José Enrique Rodó. Participaba activamente en reuniones literarias y trababa amistad con escritores como José Ingenieros. En 1919 publicó su libro Irremediablemente y al año siguiente Languidez, con el que obtuvo el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura. Por esos años, inició sus viajes a la ciudad de Montevideo, donde conoció a Juana de Ibarburu y otros escritores uruguayos. A su vez, comenzó a frecuentar la casa del pintor Emilio Centurión, de donde surgiría el grupo Anaconda. La amistad con el uruguayo Horacio Quiroga, autor de clásicos como Cuentos de la Selva, Anaconda y El Desierto, la marcó profundamente. En 1925 publicó Ocre. Para ese entonces ya era profesora en la Escuela Normal de Lenguas Vivas y su papel como una de las poetas más reconocidas y aclamadas por el público era incuestionable. Fue por esos años que conoció a la escritora chilena Gabriela Mistral. En 1926 apareció su libro Poemas de Amor y en 1927 se estrenó su obra de teatro El amo del mundo, una comedia que no fue bien aceptada por la crítica y el público
y debió bajarse de cartel a los pocos días. Alfonsina intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores y su participación en el gremialismo literario fue intensa. En 1928 y 1931 viajó a España, donde conoció a otras mujeres escritoras como la poeta Concha Méndez. En 1931, el intendente municipal nombró a Alfonsina jurado y fue la primera vez que ese nombramiento recayó en una mujer. Alfonsina se alegró de que comenzaran a ser reconocidas las virtudes de la mujer en un mundo donde las diferencias de sexo seguían siendo muy marcadas. En 1932 publicó sus 2 farsas pirotécnicas, Cimbelina y Polixene y La cocinerita. Y en 1934, Mundo de 7 pozos, libro de poemas que dedicó a su hijo Alejandro. En el interín, en la peña del Café Tortoni, había conocido a Federico García Lorca durante la permanencia del poeta en Buenos Aires. Eran años de equilibrio. Colaboraba en el diario Crítica y en La Nación, y daba clases de teatro. Sin embargo, los cuadros de agotamiento, depresión y ataques de nervio habían sido una constante en su vida, y la crisis emocional se agudizó a partir de 1935, cuando fue operada de un cáncer de mama. En enero de 1938, en Colonia, Uruguay, Alfonsina recibió la invitación del Ministerio de Instrucción Pública a un acto sin precedentes que reunió a las 3 grandes poetisas americanas del momento: Alfonsina, Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral. A mediados de ese año apareció Mascarilla y Trébol, y una antología poética con sus poemas preferidos. Los meses siguientes fueron para Alfonsina de incertidumbre y temor por el avance de la enfermedad. Además, la poeta cargaba con el peso de haber afrontado varias pérdidas recientes. En 1937 había recibido la dura noticia de que su amigo Horacio Quiroga había acabado con su vida, y poco tiempo después haría lo mismo su amigo Leopoldo Lugones. El día 25 de octubre de 1938, Alfonsina Storni se arrojó del espigón del Club Argentino de Mujeres a 500 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Mar del Plata, que solía frecuentar para descansar. Había dejado una carta para su hijo Alejandro, el poema Voy a dormir para publicar en el diario La Nación y una declaración para la policía pidiendo que no se culpe a nadie de su muerte. A su entierro en Buenos Aires asistieron muchos escritores y artistas de renombre. En noviembre de 1938, el Senado de la Nación Argentina rindió homenaje a la poeta. Se había apagado la voz de Alfonsina, pero su arte y sus ideas vivirían por toda la eternidad.